Vamos a leer Efesios 1, de los versículos 3 al 6, que es donde estaremos meditando en el día de hoy, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oremos, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has congregado en tu nombre, para poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor, reconociendo, Padre, que tu propósito es que tú seas glorificado por medio de ella. Y ahora, Señor, que nos disponemos como tu pueblo a meditar en tu elección soberana para salvación, Señor, una doctrina tan difícil para nosotros, no porque tu palabra no sea clara, Señor, sino porque somos cortos de entendimiento. Entonces te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, por favor, para poder entender estas verdades, para poder abrazarlas, para que se afirmen en nuestros corazones, Señor, y que por medio de ella quites la soberbia que hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a no robarte la gloria pensando en que algo pudimos haber hecho para salvación, Señor. Tu palabra nos dice que la salvación es tuya, Señor. Entonces te rogamos que toques nuestros corazones por tu Espíritu y por tu palabra, Señor. Guíanos, Padre, a toda verdad. Exhórtanos, transfórmanos, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en aquellos que estén aquí y que aún no te conocen, Padre. Que por medio de tu palabra y tu Espíritu produzcas esa fe y ese arrepentimiento que ellos tanto necesitan, Señor, para que junto con nosotros puedan alabar la gloria de tu gracia. Y sobre todas estas cosas, Señor, te pedimos que por medio de esta enseñanza, Señor, tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor. El apóstol Pablo, desde su prisión en Roma, quiere llenar nuestra mente de eternidad. Y en estos versículos que leímos, del 3 al 6, nos menciona dos de las bendiciones espirituales que hemos recibido del Padre desde la eternidad en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones son la elección y la predestinación. Y si algo vamos a ver en ellas, mis hermanos, en estas bendiciones, es su amor eterno e inmerecido por nosotros. Ese amor que lo llevó a escogernos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos salvos. Por ese mismo amor nos predestinó en Cristo para ser adoptados hijos suyos. Y nos va a decir, según el puro afecto de su voluntad, porque ese era su propósito. Y eso debe provocar en nosotros que alabemos la gloria de su gracia. Entonces el título de este mensaje es Escogidos en Cristo para la gloria de Dios. Escogidos en Cristo para la gloria de Dios. Y lo vamos a ver, mis hermanos, bajo dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver que Dios nos escogió en Cristo para nuestra salvación. Y en segundo lugar, que Dios nos predestinó en Cristo para nuestra adopción. Entonces vemos el primer encabezado. Dios nos escogió en Cristo para nuestra salvación. Hermano, lo primero que tenemos que ver es que la doctrina de la elección no es una doctrina de hombres. O sea, no la inventó ni Agustín de Hipona ni Calvino de Ginebra. Ellos no la inventaron. Es una doctrina bíblica. Es una doctrina que está en las Escrituras. Entonces, si está en las Escrituras, mis hermanos, todo cristiano la debe de conocer, y no solo eso, la debe de abrazar esta doctrina. Todo cristiano.
Pero como sabemos, no todos los cristianos la aceptan. Hablando de los cristianos, algunos la rechazan, otros incluso la atacan. Esta doctrina es atacada en el pueblo evangélico. Y mis hermanos, incluso la mayoría de nosotros, los que estamos en Cristo, si no es que todos, recuerden, cuando escucharon por primera vez esta doctrina, pensamos que Dios era injusto. Que era injusto que Dios escogiera a unos para salvación y a otros no. No sé usted, pero la primera vez que, por decirlo así, yo me enfrenté con esta doctrina, yo pensé eso. Dice, no puede ser, o sea, eso sería injusto. Y quizás usted siga pensando el día de hoy de esta manera. Pero como veremos, gracias a Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ya se había adelantado a esta objeción, mis hermanos, 2000 años atrás. En esa explicación magistral que nos deja de la elección en Romanos. Y él nos dice en Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? Después de que expone la doctrina de la elección, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Y espero que eso nos quede claro con este mensaje. Que en la elección soberana de Dios no hay injusticia. Pero considerando este rechazo natural del hombre, ¿verdad?, a esta doctrina, debido a ese rechazo natural, mis hermanos, eso ya pone delante de nosotros la necesidad de pasar muchas horas en oración y en estudio de su palabra. Es necesario eso, mis hermanos. Luchar con las Escrituras. Señor, no entiendo, Señor. O no lo puedo aceptar. Eso nos invita a pasar más tiempo en oración y en estudio de la palabra, para que de esa manera el Espíritu Santo nos la pueda enseñar. Y mis hermanos, una cosa va a ocurrir cuando Dios nos muestra que si no es por su gracia, si no es por su elección soberana, cuando Él nos muestra, si no es por su iniciativa, que fue desde antes de la fundación del mundo, como veremos, si no es por eso, no habría habido manera de que ninguno de nosotros llegara a la salvación. El Señor, cuando nos muestra que si no es porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser salvos, si no fuera por eso, mis hermanos, no habría manera de que ninguno de nosotros hubiéramos llegado a salvación. Cuando el Señor nos muestra esto con la claridad, solo hay un resultado posible en nuestros corazones: que alabemos la gloria de su gracia, que de forma inmerecida derramó abundantemente en nosotros. Esta semana eso ha sido mi oración, que entendamos, y no solo eso, que abracemos de corazón esta doctrina, para que nuestro amor por Dios crezca. Es lo que debe provocar, mis hermanos, las verdades del Señor, bien entendidas, debe provocar que nuestro amor por Él crezca, nuestra obediencia por Él crezca, que alabemos la gloria de su gracia. Pero ¿saben también para qué, mis hermanos? Para que la podamos defender. Porque como mencioné, esta doctrina de la elección es atacada por el mismo pueblo evangélico. Hay toda una serie de objeciones a la misma, muchas objeciones. Pero yo podría decir que todas ellas, todas las objeciones, se derivan de un mal entendimiento acerca de Dios por un lado y acerca del hombre por otro lado. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar dentro de este punto es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y me dirás, bueno, ¿y esa no es una verdad que todo cristiano sabe? Bueno, sí, mi hermano, pero el problema es que algunos, los que rechazan esta doctrina, ellos quieren condicionar la soberanía de Dios a la decisión del hombre. Ellos quieren condicionar la decisión de Dios, la soberanía de Dios a la decisión del hombre. Eso lo dicen cuando dicen que Dios escogió a los que vio en el futuro que pondrían su fe en Él. ¿Ves? Eso es lo que dicen ellos. Ahora, en ese entendimiento, Dios ya no es el soberano. O sea, el soberano de su salvación es el hombre. Pero como veremos, ese es un entendimiento que no es bíblico, mis hermanos. Lo que encontramos en las Escrituras es que Dios ha decretado, Él ha establecido, Él ha determinado todas las cosas, todo lo que sucede desde antes del tiempo de los siglos. Y tiene todo el poder y tiene toda la autoridad para llevar a cabo su decreto. Eso es lo que vemos en las Escrituras.
Y en Isaías 46, vamos ahí por favor mis hermanos. En Isaías 46 del 9 al 11, ahí Dios nos deja una de sus declaraciones más gloriosas acerca de su soberanía absoluta de todo lo que sucede. Isaías 46 del 9 al 11 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Vean lo que dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, mi decreto, y haré todo lo que quiero. Y lo menciona, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermanos, ¿dónde vemos aquí que el hombre influye de alguna manera en los decretos del Señor? En ningún lado. ¿Por qué? Porque no lo hace. No lo puede hacer. Dios es absolutamente soberano. Solía decir el doctor R.C. Sproul, que hoy está en la gloria, él solía decir, si hubiera una sola molécula en todo el universo que se moviera libremente fuera de la soberanía de Dios, entonces Dios ya no sería soberano. Y él tiene razón. Es que eso es la soberanía de Dios, el control absoluto, su gobierno absoluto sobre todas las cosas. Y noten que en este texto él menciona al ave. Vean, dice, llamo desde el oriente al ave. ¿Por qué? Porque las aves, los animales, no son morales. ¿Ven? O sea, ellos no toman, digamos, sus decisiones, si pueden llamarle así, por pensamientos morales, sino que se guían mayormente por esos instintos. Pero aún eso lo gobierna Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el texto. Y más aún y más importante, vean, dice, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Menciona al hombre porque el hombre sí toma decisiones morales. El hombre razona, el hombre actúa libremente. Entender esto, mis hermanos. Todos los hombres actuamos libremente. Tomamos decisiones libres, mis hermanos. Pero esta es la gloria del Señor, que cualquier cosa que decidamos está bajo el gobierno absoluto de Dios. Esto no lo vas a poder conciliar en tu mente. ¿Sí? Estando en uno de los cursos con cierto teólogo, él dice, si usted ya concilió esto, ya entró en una herejía. No lo podemos conciliar, hermanos. Pero es una verdad bíblica. Todos los hombres actúan libremente. Ustedes hoy están aquí por su voluntad libremente. Pero están aquí porque Dios ya lo había decretado, vean ustedes, desde antes de la fundación del mundo, que aquí estuvieran. ¿Cómo? No lo sé. Yo lo veo, la gloria de mi Señor. Pero eso mismo nos dice el Señor Jesús con respecto a los pajarillos. Dice, se lo leo, en Mateo 10:29, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Ahora, esto lo dice en un contexto del cuidado de Dios que Dios tiene por nosotros. Nos quiere hacer ver, o sea, ve el cuidado que Dios tiene por sus hijos. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. O sea, quiere decir, ninguno de ellos va a morir sin que el Padre lo permita. Aún el pajarillo. Entonces, en este contexto dirá, cuanto mayor cuidado tendrá de nosotros. Pero estamos viendo aquí la soberanía del Señor. También leemos en Proverbios 21:1, también en la versión de las Américas. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Sabemos nosotros lo que es un canal de agua? Un canal de agua, un surco, puede ser de tierra, mampostería, concreto, como sea. Ahí va, ponle agua y ¿por dónde se va a ir? Por el canal. El agua no va a brincar y luego va a agarrar otro camino. No, se va a ir ¿por dónde? Por el canal. Vean ustedes, ¿y qué nos está diciendo? Como canales de agua es el corazón del rey. ¿Por qué menciona al rey? La persona de mayor autoridad.
La persona que supuestamente, o sea, tiene el mayor gobierno entre los hombres, hablando en un plano humano, por eso menciona al rey. Pero dice, el corazón del rey, el corazón, el asiento de sus voluntades, su emoción, sus decisiones, están en la mano del Señor. O sea, los reyes toman decisiones libremente, los gobernantes, etcétera. Pero nos dice que Dios dirige eso, sus decisiones, su corazón, hacia donde a Dios le place. Ahora tomemos en cuenta algo en la soberanía. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo. Todo lo dirige en perfecta conformidad con lo que es Él, hermanos. Entonces, como cristianos, no hay nada mejor que descansar en su soberanía. ¿Sí? Y más aún sabiendo que a nosotros, como dice Romanos 8:28, todas las cosas, todas nos ayudan a bien, hermanos. Entonces, no sé usted, pero yo digo, Señor, gracias porque gobiernas mi vida. Si dependiera de mí, sería un desastre total. Así nos encontró el Señor, mis hermanos. Entonces, Dios gobierna todas las cosas, todo lo que sucede. Eso incluye la salvación de los hombres. ¿Sí? Dios ya ha decretado, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que serán salvos y aquellos que no lo serán. Eso incluye la salvación. ¿Por qué? Porque fuera de la elección soberana de Dios, nadie podría ser salvo. Es lo que tenemos que entender nosotros, si ya estamos en la salvación. Fuera de su elección soberana, nosotros no podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque el hombre no busca a Dios. El hombre no busca a Dios. Ya Pablo le dijo a los destinatarios de su carta, que ellos conocían muy bien el testimonio de Pablo. Pablo no buscaba a Cristo. Fue por la voluntad del Padre, ¿verdad?, que lo había escogido desde antes de la fundación del mundo para salvarlo y para hacerlo apóstol de Jesucristo. Pablo era un enemigo de la cruz, como hemos visto, pero Jesús fue a su encuentro para salvarlo. Hemos visto que esa realidad no es exclusiva de Pablo, es de todos aquellos que estamos en Cristo. Ninguno de nosotros buscábamos a Dios, ninguno, mis hermanos, pero el Señor vino a nuestro encuentro. Dios siempre va en busca de los suyos para salvarlos. Pero ve viendo, el hombre no busca a Dios, Dios es el soberano de todo. Él ha decidido a quién salvar. Y aquellos que ha decidido salvar, Él va por ellos. Dios va, así como vino por nosotros. Hermanos, esto lo vemos desde el Génesis. Desde el Génesis lo vemos. Génesis 3, 8 y 9. O sea, Adán y Eva, antes de la caída, ellos tenían comunión con Dios. Se paseaban en el huerto con Dios. Pero como sabemos, ellos pecan y ya no buscan a Dios, mis hermanos. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahora? Se esconden de Él. ¿Por qué? Porque saben que merecían la muerte. Dios había dicho, el día que comieras del fruto, ciertamente morirás. Ellos, con todo el engaño, cuando pecan, cuando desobedecen, ellos saben que merecen la muerte. Por eso se esconden de Dios. Es como el ladrón que se esconde del policía. El ladrón no va a buscar al policía, o sea, se va a esconder. Es igual, hermanos. Por el pecado el hombre se esconde de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Fue en busca de ellos, de ambos, de Adán y su mujer. Pero no para llevarles el juicio en el caso de ellos, sino ¿para qué? Para salvarlos. Génesis 3, 8, 9 dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, esto es después de la caída, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, hermanos. En ese momento había 2 seres humanos en el planeta. Bueno, ninguno busca a Dios. ¿Sí? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sabía dónde estaban, obviamente, pero ¿para qué los llamó? Para salvarlos. A ambos, como vemos si seguimos leyendo todo el relato. Pero lo que vemos en la historia bíblica, mis hermanos, es eso.
es la rebeldía del hombre. Si algo vemos con claridad, es la rebeldía del hombre. Y sí, vemos a Dios trayendo juicio, pero también llamando para salvar. Ambas cosas conforme a su voluntad. Vayamos a Génesis 6, 5, 8, por favor. Este texto es contundente, mis hermanos. Habla de una maldad universal en los hombres. Es contundente. Dice Génesis 6, 5 al 8. Y vio Jehová, vean, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y vean cómo la describe. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón, el asiento de sus emociones, de sus decisiones, de su voluntad. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De todos. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿qué dice el 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. La salvación es por gracia. Mis hermanos, eso excluye las obras. ¿Qué quiere decir? Que Noé, como todos los hombres, Noé tampoco buscaba a Dios. Pero Dios le dio de su gracia. Ahora, si bien leemos allá en Hebreos 11:7, te lo leo, leemos lo siguiente, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, diremos, ¿ves? O sea, sí, Noé no hizo obras, pero Noé puso su fe. Pero mis hermanos, si el hombre pone su fe, piénsenlo, Dios estaría de una manera en deuda. Si el hombre pone su fe, Dios lo debe salvar porque pone su fe. Lo que tenemos que saber por las Escrituras es que aún la fe nos fue dada por gracia. Aún la fe nos fue dada por gracia. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido. Concedido significa dar gratuitamente, regalar. ¿Qué? Dice, concedido a causa de Cristo. Y va a decir, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, ¿qué nos fue concedido por los méritos de Cristo? Que podamos creer en Cristo. Nos fue concedido también eso, mis hermanos. Es que piensen, o sea, la fe que el Señor nos ha dado es tan gloriosa, esa fe, que nos permite ver con ojos espirituales y creer lo que sin el don de la fe sería imposible ver y creer, hermanos. ¿Sí? Lo digo de nuevo. O sea, esta fe que nos es dada por el Señor es tan gloriosa que nos permite ver y creer aquello que sería imposible ver y creer sin el don de Dios de la fe. Por eso es una bendición espiritual que nos es concedida por Cristo. Cristo compró todas las bendiciones para nosotros, incluye la fe, el arrepentimiento, la regeneración, ¿sí? La salvación, la santificación, la glorificación, todas ellas, mis hermanos, todas ellas. Ahora una pregunta aquí, ¿por qué Noé, como leímos, por qué Noé creyó en un diluvio que nunca se había visto? No se había visto. ¿Y por qué Noé, con temor, preparó el arca para que su familia se salvara? Noten eso, ¿por qué Noé creyó en algo que no se había visto? Ahora, ¿y por qué todos los demás, todos los que perecieron, por qué todos ellos, a pesar de que Noé les advirtió del juicio que vendría, porque se nos dice que Noé fue un pregonero de justicia, ¿verdad? ¿Por qué todos ellos no creyeron? ¿Acaso Noé más inteligente o que había Noé algo más de bondad? ¿O por qué? Bueno, porque Noé halló gracia. No dice el texto. Noé halló gracia. Dios le dio la fe a Noé. Dios perdonó a Noé.
pero a todos los demás Dios no los perdonó. Eso nos dice Pedro en 2 de Pedro 2:5, te lo leo, dice, y si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, eso es su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué vemos aquí? Dios en su voluntad decidió que salvar a Noé y a su familia. Pero Dios en su voluntad decidió no salvar a todos los demás hombres. Claramente lo estamos viendo. Ahora yo les pregunto, ¿fue injusto Dios? Porque salvó a Noé y su familia y dejó que todos los demás perecieran. ¿Fue Dios injusto? No. ¿Por qué no? Porque todos merecían morir. Ese es el punto. Incluido Noé y su familia. Pero Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y la tuvo con Noé. Hermanos, así la ha tenido con todos los varones de Dios. Así la tuvo también con Abraham, con el padre de la fe. Vean. O sea, Abraham, antes de ser llamado por Dios, era un pagano. Era un pagano, Abraham. Él adoraba a dioses extraños. Esto lo vemos en Josué 24:2. Y quiero que vayamos ahí para que lo veas. Josué 24:2. A veces pensamos, bueno, Abraham, el padre de la fe. Bueno, seguramente él sí era distinto. Seguramente él, si había algo en él de bondad, algo había en Abraham. Bueno, ¿qué nos dice la Escritura? Que era un pagano. El padre de la fe era un pagano. Josué 24:2, vean. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y servían a dioses extraños. ¿Quiénes? Abraham y sus hijos. Perdón, Taré y sus hijos, incluido Abraham. Era un pagano. ¿Pero qué hizo Dios? Escogió y llamó a Abraham para salvarlo. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. Ahora, esta condición del hombre natural, hombre sin Cristo, el hombre natural, la define muy bien David en el Salmo 14 del 1 al 3. Muévete ahí, por favor. Salmo 14 del 1 al 3. O sea, aquí define la condición de todos los hombres sin Cristo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, aquí no es que ellos ignoren que hay un Dios. Ellos dicen, no necesito a Dios. Ese es el énfasis que hace. Yo no necesito a Dios. Por eso el necio en su corazón dice eso. ¿Por qué? Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Vean, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a encarnarse. Y Él sí obedeció y amó a Dios perfectamente, ¿verdad? Para nuestra salvación. Este Salmo, el 14 del 1 al 3, lo cita Pablo en Romanos 3 del 10 al 11. Te lo leo. Él va a decir, como está escrito, y hace referencia a este Salmo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, en las Escrituras, mis hermanos, tenemos por un lado la evidencia contundente de que nadie busca a Dios. Y en las Escrituras tenemos por el otro lado la evidencia contundente de que Dios gobierna todas las cosas, todo lo que sucede, incluyendo la salvación de los hombres. Por eso es que sin la elección soberana de Dios, fuera de la elección soberana de Dios, desde antes de la fundación del mundo, nadie puede ser salvo, mis hermanos. Nadie puede ser salvo. Ve pensando en eso. Tú eres salvo porque Dios te tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Es una verdad bíblica. Eso mismo, o sea, de que nadie busca a Dios, Jesús mismo nos lo dijo. Juan 6:44, te lo leo, dice, ninguno puede venir a mí. Jesús, ninguno. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le estaré en el día postrero. Entonces, mis hermanos, espero que veamos que la verdad
bíblica de que Dios es quien determina quién será salvo y quién no, mis hermanos, es una de las enseñanzas más claras en las Escrituras. En verdad, más claras en las Escrituras. El ejemplo claro en las Escrituras es el de Jacob y Esaú. Voy a mencionar brevemente esto. Ellos eran mellizos. Estuvieron juntos en el mismo vientre. Ellos compartieron el vientre. Entonces, por naturaleza, ellos tenían todo en común. Sus padres, su entorno, todo. Pero aún así, antes de que naciera, y más aún, nos dice Pablo, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, dice Pablo en Romanos 9:11, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, Jacob fue escogido ¿para qué? Para vida eterna. Y Esaú fue pasado por alto y dejado a su merecido castigo. O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Que Dios tenía todo el derecho para maldecir a Esaú, quien justamente merecía la condenación. Y también que Dios tenía todo el derecho de dar la vida eterna a Jacob. Pero noten esto, quien también merecía la condenación. O sea, no olvidemos eso. El Señor nos dio de su gracia y debemos entender que nosotros merecíamos ¿qué? Su condenación. Por eso no hay injusticia en Dios. Entonces aquellos que voy a referirme, que niegan, ¿verdad? O atacan esta doctrina, vemos que es por dos cosas. Tienen un concepto de sí mismos más elevado del que encontramos en las Escrituras y un concepto de la soberanía de Dios condicionado a la voluntad del hombre. ¿Y qué causa esto? Muchas cosas, pero yo pensaba, ¿qué causa esto? El humanismo, mis hermanos, que ha invadido las iglesias. O sea, estas iglesias escuchan más el humanismo que escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que ha pasado. Escuchan más el humanismo que escuchar la palabra de Dios. O sea, el humanismo dice que el hombre es libre y tiene derecho a decidir. Eso dice el humanismo. Pero la palabra de Dios dice que el hombre es esclavo de sus pecados, tiene su entendimiento entenebrecido, es enemigo de Dios y no busca a Dios. El humanismo dice que Dios dio en el futuro a aquellos que tendrían fe y por eso los escogió. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice que Dios ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede, y tiene el poder para ejecutar todos sus decretos, y eso incluye la salvación. El humanismo dice que Dios le debe dar derecho a todos los hombres a la salvación. Pero la palabra de Dios dice que a pesar de que el hombre no busca a Dios, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y traerá juicio sobre aquellos que Dios ha decidido traer juicio, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que conocer, meditar, aceptar las verdades bíblicas. Estas dos, elección y predestinación, para defenderlas por un lado, pero sobre todo, mis hermanos, porque al entenderlas nos van a llevar a exclamar junto con el apóstol Pablo, lo que tenemos en Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, cuando lo que merecíamos era ¿qué? La condenación. Medita en esto, mi hermano, por favor, profundiza en esto. Quizás estés luchando con esto. Bueno, pues pasa horas en oración, pasa horas en las Escrituras, para que el Señor te enseñe esta verdad que es bíblica. Ahora, ya entrando aquí a nuestro texto directamente, dice el verso 4, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Aquí la palabra griega usada para escogió es eklegomai. Es un indicativo, ya sabemos qué es eso, un indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que escoge. Hermanos, en los indicativos por definición es solo el actuar de Dios en nosotros. El hombre ahí no actúa. Entonces Dios nos escogió a nosotros, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que escogió de entre un grupo. Vean, hizo una selección especial. Es lo que nos dice esta palabra. De entre todos los seres humanos. Y esta selección especial la hizo en amor, por amor. Y la hizo según el puro afecto de su voluntad. Es lo que nos dice la Escritura. Y fue una elección eterna en
Cristo. Bien importante esto. En Cristo. A los siguientes 5 minutos, mis hermanos, vamos a meditar en esto. Pongan mucha atención porque nos va a hacer volar la cabeza. Mire, vamos a buscar 2 versos y téngalos ahí a la mano, ambos versos. Vamos a estar en esos. Busque por un lado, 1 de Pedro 1, 18 al 20. Póngale ahí una separación. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Y busque por otro lado, 2 Timoteo 1, del 8 al 10. Busque ambos. Ambos, téngalos ahí a la mano. Vamos a estar un poquito en estos 2 textos. No los pierda, por favor. Vean ustedes. Estamos viendo que fue una elección eterna en Cristo. Es lo que vamos a ver. Y podemos mencionar al menos 2 cosas. Podemos mencionar muchas cosas, pero vamos a mencionar 2 cosas. Fue una elección eterna en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ya había provisto a su Cordero, ¿sí? Ya había determinado Dios, desde antes de la fundación del mundo, que su Hijo fuera sacrificado para nuestra salvación. Por un lado. Les dije, el apóstol desde la prisión en Roma quiere llenar nuestra mente de eternidad. Es lo que hacen estos textos. 1 de Pedro 1, 18 a 20, ¿qué dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, vean, Dios ya tenía a su Cordero preparado para ser sacrificado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Esto es increíble, hermanos. Porque ¿esto qué significa? Que la gracia que le fue dada a Noé, la gracia que le fue dada a Abraham, esa gracia ya nos había sido dada a nosotros, si estamos en Cristo, desde antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1, 8 al 10. No pierda 1 de Pedro, vamos a regresar ahí. 2 Timoteo 1, 8 al 10 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y va a mencionar la obra de Dios. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. ¿Y qué dice? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es glorioso, hermanos. Fuiste escogido en la eternidad. La eternidad no se puede fragmentar. Para Dios es como un eterno presente. Fuiste escogido en la eternidad, en Cristo, para salvación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? O sea, no ha habido un instante, si hoy estás en Cristo, en que tú no hayas estado en la mente del Señor. Y más aún, que no hayas estado en su mente para darte de su gracia. Porque el Hijo vino para salvar. Para salvar. ¿Vemos, hermanos? Es increíble esto. Entonces, saber, mis hermanos, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, es saber que Dios nos unió a Cristo antes de la fundación del mundo. A esa unión se le llama unión mística. Es lo que le han dado los teólogos. Es una verdad que nos vuela la cabeza y no la podemos comprender. Pero de alguna manera la aceptamos por la fe. Y nos da gozo saber eso. Y nuestro amor por el Padre crece, por el Hijo crece, por el Espíritu Santo crece. Hermanos, imagínense, está la corte trinitaria en la eternidad. Solo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están decretando todas las cosas, todo lo que sucede. Y ahí están decretando y diciendo, Oscar será salvo. ¿Sí? O sea, Luis será salvo. Eliud será salvo. Y nosotros no ni existíamos.
¿Qué podíamos haber hecho? No existíamos. Nada. Nada. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, nuestra salvación ha descansado en la gracia de Dios. Siempre ha descansado en la gracia de Dios. Porque la gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Y nuestra salvación siempre ha descansado en el amado. ¿Por qué? Porque el Cordero estaba destinado para ser sacrificado antes de la fundación del mundo. Ahora, notemos algo, mis hermanos, aquí. 1 Pedro 1:20. Hay un pero. Y en 2 Timoteo 1:10 hay otro pero. Vean. 1 Pedro 1:20, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Los posteros tiempos en nuestro tiempo. Ya destinado en la eternidad, pero manifestado en nuestra historia. Ahora, ¿qué dice 2 Timoteo 1:9-10? Vamos a ver. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Señor Jesucristo. ¿Ven? O sea, la gracia nos había dada en la eternidad, pero la gracia fue manifestada en nuestra historia, en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que siempre ha estado en la mente de Dios, lo que siempre ha sido una realidad desde la eternidad en la mente de Dios, se va a convertir en una realidad para nosotros en nuestra historia. Es importante entender esto. Lo digo de nuevo. Aquello que es una realidad en la mente del Señor. ¿Cuál es la realidad? Que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la realidad? Que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Es una realidad en la mente del Señor. Bueno, esa realidad se va a convertir en una realidad para nosotros en nuestra historia. ¿Sí me explico, mis hermanos? O sea, el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y en nuestra historia, Cristo se encarna, vive, muere y resucita. O sea, es una realidad en nuestra historia. No porque no fuera una realidad, espero, hermanos, no confundirlo. De la misma manera, ¿verdad? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos es una realidad en la mente de Dios. Bueno, esa se hace realidad en nosotros, esa gracia, cuando Dios nos da la fe. ¿Para qué? Para creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? Todos los decretos del Señor se van a hacer realidad en nuestra historia. Son realidad para Dios en la eternidad y serán realidad para nosotros en nuestra historia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa unión mística que les hablo, esa unión eterna con Cristo, ya era una realidad en la mente de Dios. ¿Sí? Porque fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Bueno, el día que Dios nos dio la fe y la pusimos en Cristo, Dios nos une a Cristo. Esa realidad eterna se hace una realidad en nosotros, hermanos. Pero lo que tenemos que entender es que hemos sido unidos a Cristo desde siempre. Es una realidad en la mente del Señor, pero hoy puedo decir, y ahora es una realidad mía. Yo sé que estoy unido a Cristo. ¿Por qué? Porque he muerto al pecado juntamente con Cristo y he resucitado a nueva vida con Cristo. Mira, la santidad en tu vida, no importa el nivel de santidad, pero el que haya santidad en tu vida y que sepas que es por la obra del Señor, eso te muestra tu realidad de la unión mística y eterna con Cristo. Hermanos, esto es glorioso. Cuando veamos en el Nuevo Testamento la palabra escogidos, sepamos que es en referencia a quiénes, a nosotros, a los que somos salvos. Y sí, usemos esos textos quizás para mostrar a alguien, mira, aquí dice la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero quédate con esto. Cada vez que tú veas en el Nuevo Testamento la palabra escogidos, quédate y ve ahí
el amor eterno e incondicional que el Padre tuvo por ti desde la eternidad y que se ha hecho una realidad en tu vida. Es bien distinto. Y te voy a decir algo. A partir de esto vas a ver el Nuevo Testamento y vas a encontrar la palabra escogido por todos lados. Eso pasa cuando Dios nos enseña una verdad. Vas a decir, oye, pasé por aquí y te va a brincar. Haz ese ejercicio, lee todo el Nuevo Testamento en la semana. Bueno, pero vas a ver. Pero cada vez que encuentres esa palabra, escogido, wow, Dios me había amado desde la eternidad. Me había dado de su gracia desde la eternidad. Jesús había muerto por mí desde la eternidad. Y todo eso es una realidad hoy en mi vida. Vamos a Marcos 13:20. Mira, aquí ve en el texto el amor eterno de Dios por ti. Lo que tienes que ver. Dice, y este es un contexto de tribulación de los cristianos. Y si el Señor, dice, no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. ¿Pero qué dice? Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora aquí la palabra, ¿verdad?, usada para escogió es ese indicativo que ya vimos. Dios escogió. La palabra para escogidos es el adjetivo, es una descripción de nosotros, es eclectos. ¿Pero qué significa esto? Significa los elegidos, los valiosos, los amados. Entonces podemos leer esto, pero por causa de los amados que Él amó eternamente, acortó aquellos días. Empiézalo a ver así y va a cobrar otro sentido la escritura. Y esta palabra, escogido como un adjetivo, es usada para referirse a Jesús. A Jesús. En Lucas 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Es como si estuvieran diciendo, si este es el Cristo, el amado de Dios, el precioso de Dios, agrégale, el amado eternamente por Dios. No tenemos duda, ¿verdad?, de que el Padre ha amado eternamente al Hijo. Bueno, ahora considera tu unión mística con Cristo desde la eternidad. El Padre te ha amado a ti eternamente en Cristo. Por eso este uso de la palabra eclectos, que es un adjetivo, o sea, los escogidos, lo vamos a encontrar en las Escrituras con ese énfasis de justicia, de cuidado, de amor, de protección por los elegidos de Dios. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero ya agrégale, a sus amados. ¿Acaso Dios no hará justicia a los que Él ha amado eternamente? Y agrega, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? O Romanos 8:33, un texto muy conocido por nosotros, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora léelo de esta manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A los amados de Dios. A aquellos que la gracia les había sido dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Aquellos por los que el Cordero había sacrificado desde antes, había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién acusará a ellos? Nadie. Nadie. ¿Ven, hermanos? Sé que el énfasis es la justificación, o sea, lo sé, pero velo de esta forma, porque también es una forma correcta de verlo. Ahora, hermanos, saber que hemos sido amados desde la eternidad, que la gracia nos ha sido dada desde la eternidad, ¿a qué nos debe de llevar, hermanos? Amar a Dios. ¿Y ese amor a Dios a qué nos debe de llevar? A caminar en santidad. A caminar en santidad. Entonces veamos ahora que esta doctrina de la elección, mis hermanos, no es una excusa para que pequemos, porque muchos dicen eso, no,
sino que el entenderla bien va a ser para nosotros un incentivo para nuestra santidad. ¿Lo ven? O sea, si algún cristiano pensara de él mismo algo así: yo soy uno de los que Dios ha escogido, soy salvo y seguro, entonces no tengo necesidad de preocuparme por mi santidad, puedo comportarme como yo quiera, puedo pecar lo que yo quiera porque mi salvación es segura. Vean, si alguno pensara así, mis hermanos, dos cosas, ¿verdad? O no ha entendido la doctrina de la elección, o quizás no sea salvo. Pero eso es lo que se tacha mucho a nosotros, a los que abrazamos esta doctrina. No, ahora estos ya no dicen salvos siempre salvos, ahora dicen que son salvos desde la eternidad. Entonces, pues ellos se tiran al... No, hermanos, no es así. O sea, un entendimiento correcto de esta doctrina nos debe llevar precisamente ¿a qué? A caminar en santidad. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4. Ve, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito, mis hermanos. Y si Dios tiene todo el poder para ejecutar sus decretos, lo va a hacer en nosotros. Aquí la palabra santo significa consagrado, apartado para Dios, es lo que significa. Y sin mancha es amomos en el griego. Es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa para un sacrificio inmaculado. Esta palabra amomos aparece en Efesios 5:27, refiriéndose a nosotros, a la iglesia de Cristo, pero ya en un estado glorificado. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, es una palabra usada para nosotros cuando seamos ¿qué? Glorificados. Entonces podemos leer esto: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para apartarnos y para glorificarnos. Es el propósito de Dios para nosotros: apartarnos del mundo y glorificarnos, mis hermanos. Eso vamos a hacer delante de Él, inmaculados, irreprensibles, intachables, en la gloria. Pero nuestro proceso de santificación ya comenzó aquí. Entonces, saber todo esto, mis hermanos, lejos de alentar el pecado, o sea, de hecho la doctrina de la elección lo prohíbe el pecado, si lo ven, y pone en nosotros la necesidad de perseverar en santidad. Escucha, mi hermano, esto, anótalo. La evidencia de nuestra elección es una vida santa. ¿Ves? O sea, la evidencia de que tú fuiste escogido por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo es tu santidad presente. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque la santidad es el propósito mismo de nuestra elección. Si caminas en santidad es solo porque eres un escogido de Dios. Si llevamos vidas santas es solo porque Dios nos escogió con ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Entonces esta verdad, mis hermanos, también nos tiene que llevar a una gratitud humilde, de adoración, y no a enorgullecernos. ¿Por qué lo menciono? Porque algunos también dicen esto. Algunos dicen que si creemos que somos uno de los escogidos, dicen que es el pensamiento más arrogante que se puede tener. Ahora, así lo sería si pensáramos que fue o que Dios nos escogió por algún mérito en nosotros. Ahí sí sería. Pero hemos visto en la doctrina bíblica de la elección no hay lugar para el mérito humano. Ninguno. El caso es precisamente todo lo contrario. De nuevo, esta doctrina bien entendida
nos debe de mover a dos cosas: a caminar en santidad y en humildad. ¿Sí, mis hermanos? O no pensemos que con estos 40 minutos ya sigan meditando en esto, hermanos. Sigan meditando en esto. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado. Dios nos predestinó en Cristo para nuestra adopción. O sea, vamos a ver todavía más el amor de Dios por nosotros, hermanos. Dios no solo nos escogió para ser santos y sin mancha, también nos predestinó en Cristo, ¿para qué? Para nuestra adopción. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí la palabra griega usada para predestinado es prorizó, y significa apartar desde un principio. Significa decidir de antemano, es lo que significa. Decidir de antemano. ¿Y qué fue lo que Dios decidió de antemano? Desde antes de la fundación del mundo, ¿qué decidió? No solo salvarnos, sino que ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hablemos con el tiempo que nos resta de nuestra adopción en Cristo. ¿Sí? Vean, Dios decidió adoptarnos, nuevamente, Él decidió adoptarnos, Él decidió hacernos parte de su familia en Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, en el día de hoy, cuando pensamos en la adopción, pensamos como si fuera algo, digámoslo, como de segunda categoría. Pensamos en los hijos naturales y en los hijos adoptados. Pensamos que los naturales tienen un estatus mayor que el adoptado. Esto pensamos el día de hoy. Pero en la cultura greco-romana, mis hermanos, la adopción no era de segunda categoría. En esta cultura, cuando un hijo era adoptado, ese hijo se convertía en el más privilegiado de toda la familia. O sea, en el mundo romano, cuando se adoptaba a un joven, no era para rescatarlo de la calle, ni para rescatarlo de un orfanatorio. Vean, el adoptado era específicamente escogido por el padre para inmortalizar su nombre. Tome nota de eso. En la cultura, por eso el contexto en la cultura, era específicamente el que era adoptado, escogido por el padre para que su nombre se perpetuara, se inmortalizara. Y más aún, el propósito de ese hijo que era adoptado era que él se convirtiera en el heredero de todas las posesiones del padre. Entonces, como vemos en esta cultura, el adoptado era el elegido, era el heredero. Entonces se adoptaba a un joven que tenía que sobrepasar en talento a sus propios hijos naturales. ¿Por qué? Porque el propósito era traer a la familia a un noble, ¿sí? O sea, que trajera honor al padre de esa familia, que trajera honor al padre adoptivo, muy distinto a lo que entendemos hoy. Otro punto importante, en la adopción romana no era fácil la adopción romana, nada fácil. ¿Por qué? En la ley romana había una regla que se llama patria potestad. ¿Qué quiere decir esto? El papá tenía el poder absoluto sobre toda la familia. O sea, todo lo que ganaban sus hijos, todo eso le pertenecía al padre. Incluso bajo esta ley de la patria potestad, el padre podía incluso vender a su hijo, podía incluso matar a su hijo, si así lo quería. O sea, tenía el control absoluto de todos sus hijos, varones. Aun cuando el hijo se casaba, el padre seguía con la autoridad sobre el hijo hasta que el padre moría. Entonces podemos ver que la adopción era algo muy difícil, porque implicaba que un cambio de patria potestad a otra patria potestad, de la del padre natural a la del padre que lo estaba ¿qué? Adoptando. Pero cuando esto se daba, hermanos, ocurrían 4 cosas en el hijo que era adoptado en esta cultura romana. Mira, ¿qué ocurría? Número 1, él perdía todos sus derechos, el que era adoptado, en su familia de origen. Era desligado de su vida pasada por completo. Número 2, esa antigua vida del hijo que era adoptado era completamente borrada.
Era como si en la adopción fuera su primer día de nacimiento, aunque ya fuera un joven. Su vida anterior era borrada. Número 3, se convertía en el heredero de todas las posesiones del nuevo padre, aún por encima de otros hijos naturales. Y número 4, el hijo adoptado se convertía en el hijo permanente del nuevo padre. Ahora, veamos cómo esta adopción romana ejemplifica lo que sucede, lo que sucedió en nuestra adopción divina, mis hermanos. En primer lugar, nosotros pasamos de una patria potestad a otra patria potestad. ¿Sí? Colosenses 1:13 dice que el Padre, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Lo ven? Del poder de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, fue la obra del Padre. Él nos cambia, ¿qué? De potestad. Ahora, como consecuencia, en nuestras vidas ocurren 4 cosas. Todo lo relacionado a nuestra vieja familia, a nuestro viejo padre, que era el diablo, ya se ha desligado de nosotros por completo. Por completo. ¿Sí lo ven? Efesios 2:1-2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, todo lo relacionado que nos ataba a esa vieja familia ya fue que desligado por completo en nosotros, porque fuimos adoptados. Número 2, así como en la adopción romana la antigua vida era completamente borrada, así es con nosotros, hermanos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso ese fue el día de nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento. Ese fue nuestro día. Número 3, en nuestra adopción recibimos todos los derechos de un hijo legítimo. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo. Cristo, por su obediencia, ganó todas las cosas. Y nosotros, al haber sido unidos a Cristo, somos coherederos con Él. Romanos 8:16-17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y número 4, así como el hijo adoptado en la cultura romana se convertía en el hijo permanente del nuevo padre, nosotros somos hijos por adopción y lo somos, mis hermanos, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Juan 10:27-29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vemos, hermanos, qué bendición es nuestra adopción. Es una bendición nuestra adopción, así entendida. Vean, fuimos predestinados, mis hermanos, para formar parte de la familia de Dios. La adopción habla del comienzo en una nueva familia. Cancela todo lo que nos ataba a esa familia anterior, esa vida vieja, ese viejo hombre. Somos nuevas criaturas en Cristo por su obediencia. Y porque fuimos unidos a Cristo por la fe, somos legalmente hijos del Señor y herederos de todas las cosas, hermanos. De la tierra glorificada, de nuestro cuerpo glorificado, de nuestro Cristo glorificado. Pertenecemos a una familia, ahora pertenecemos a una familia que ahora es celestial. Somos hijos de Dios para siempre, hermanos. Esa es nuestra verdadera identidad en Cristo. Esa es mi identidad y tu identidad, mi hermano. Y la razón por la cual nos escogió y por la cual nos predestinó está al final del verso 5.
conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, la razón está en Dios, en su amor eterno por nosotros, está en Él. No está en ningún mérito de nosotros, hermanos. La razón está solamente en Dios. Y de nuevo, meditar en esto y saber esto nos debe de llevar a lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ya para cerrar, mis hermanos, recordemos que Pablo escribe esta epístola, él estaba prisionero en Roma. Pero como vemos ver, su mente era prisionera de Cristo. Él tenía el corazón y la mente llenos de la eternidad en Cristo. Vean, ahí está en su prisión y él está meditando. ¿Y qué ve él? Él ve hasta antes de la creación del mundo, a nuestra elección y a nuestra predestinación. Medita en lo que somos ahora, hijos de Dios, santos, apartados para Dios. Y ve lo que finalmente seremos cuando seamos glorificados, sin mancha delante de Él. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ver el tiempo que el Señor nos concede aquí a la luz de la eternidad. Entonces, si algo nos deja esto, una lección es esta. Si queremos llenarnos de santidad, tenemos que llenar nuestra mente de eternidad. Medita en eso. Si queremos llenarnos de santidad, y lo queremos porque somos hijos de Dios, entonces tenemos que llenar nuestra mente de eternidad. Amén. Entonces meditemos en nuestra elección, en nuestra predestinación, ¿sí? En nuestra santidad, en nuestra adopción. Así no vamos a permitir, mis hermanos, que los afanes de este mundo pasajero nos alejen de nuestro propósito, que es ¿cuál? Bendecir a Dios, alabar a Dios y glorificar a Dios, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a compartir la mente del apóstol, porque entonces vamos a compartir su alabanza a Dios. Porque una doctrina correcta siempre nos va a llevar a dos cosas: a la santidad y adorar al Señor, mis hermanos. Entonces vamos a meditar en estas verdades. Así vamos a bendecir a Dios por las muchas bendiciones que nos ha dado en Cristo Jesús. Mientras vamos de paso por esto, pongamos nuestros ojos en nuestro verdadero hogar. Por los méritos de Cristo somos hijos del Altísimo, mis hermanos, que nos espera la gloria eterna. Eso es ciertísimo para nosotros. Que todo esto Dios lo use para llenar nuestros labios, ¿verdad?, en alabanza, por la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en nuestro bendito Señor Jesucristo. La gloria para Él y solo para Él. Amén.